Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan acerca de Malaquías, capítulo 4, verso 5. Y esta es la pregunta. ¿Por qué en esta cita dice que Dios va a enviar a Elías antes que venga el día terrible? ¿No se supone que el día terrible de Jehová es el rapto? ¿No se supone que Elías será enviado cuando ya sean las bodas del Cordero y el mundo esté en los 3 años y medio de tribulación? Bueno, necesitamos aclarar algo. El día terrible del Señor no es el rapto. El día terrible del Señor es el final de la gran tribulación. Cuando Dios ha estado derramando su ira y visitando esta tierra con sus juicios por 3 años y medio, que es el periodo que dura la gran tribulación, pero al final de la gran tribulación vemos que se derraman estas 7 copas de ira y Dios va a tocar la tierra entera. Mientras se van derramando y manifestando sus juicios, Dios toca la tercera parte de las fuentes de aguas y se quema la tercera parte de los árboles, de la hierba, se muere un cierto número de hombres, pero al final, cuando se derraman las 7 copas de ira, perecen todos los peces, se envenenan todos los ríos, se queman todos los árboles y la Biblia dice que la tierra y las cosas que en ella hay van a ser quemadas. El día del Señor es la consumación de su ira, es cuando Él ya destruye. Y entonces Él viene en su segunda venida de manera corporal, personal, a poner sus pies sobre la tierra y a reinar sobre una tierra que ya fue santificada por fuego. Así es que no lo confundamos, el arrebatamiento es algo que van a experimentar únicamente aquellos que estén venciendo y aquellos que estén con sus corazones listos y dispuestos para irse con el Señor Jesucristo. El resto de la gente solo va a saber que pasó algo muy trascendental, pero van a seguir adelante adorando al anticristo, hasta que al final el Señor manifieste sus juicios de manera definitiva y derrame su ira sobre esta tierra y acabe con el pecado que hay sobre esta tierra. Entonces, regresando a Malaquías capítulo 4, verso 5, dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por cierto, y entre paréntesis, un comentario más. El día de Jehová es un término que vamos a ver varias veces descrito en la Biblia y se refiere al día en el que Dios consuma su ira. Esto ocurrió cuando Dios mandó a los asirios a destruir a las 10 tribus del norte y a dispersarlas, y ocurrió cuando Dios mandó a los caldeos a destruir a Judá y a Jerusalén y el templo, cuando Nabucodonosor vino con sus ejércitos, ¿verdad? Que fue 140 años después que los asirios llegaran con sus ejércitos al reino del norte. Ese es el día de Jehová, cuando Dios ya no pone ningún límite, ningún freno, sino que manifiesta su ira con total poder. Pero regresando a Malaquías. En Malaquías, cuando se dice: He aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y habla de su ministerio. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Obviamente se está refiriendo a Juan el Bautista. Eso lo sabemos porque en el Nuevo Testamento tenemos todo el conocimiento de aquello. Así es que Él no vino a restaurar todas las cosas. Él lo que vino a hacer fue a cumplir todo lo que estaba escrito de Él y a preparar el camino para el Señor Jesucristo, predicando el arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, verso 1 leemos: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es que
aquí está Juan el Bautista preparándole el camino al Señor, predicando el arrepentimiento y cumpliendo con todo lo que fue escrito acerca de él. En el Evangelio de Lucas, cuando Zacarías y su esposa Elizabeth dieron a luz a Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre Zacarías y él profetizó acerca de Jesucristo, quien vendría detrás, pero profetizó acerca de Juan el Bautista también. En Lucas 1:76 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así es que esto lo profetizó su propio Padre. Luego, vámonos entonces a Mateo capítulo 11, verso 2. Y allí les voy a leer una porción grande, del verso 2 al verso 14. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Así es que claramente Jesús nos dice que ese anuncio se refería a Juan el Bautista. Mateo 17 del 9 al 13 nos dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entre paréntesis, acababa de llevarse a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración y vieron a Jesús ser transfigurado y vieron a Moisés y a Elías que descendieron a hablar con Jesús. Muy bien, les sigo leyendo Mateo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Otro paréntesis acá. En la Biblia Peshita, que es la Biblia que viene del arameo, que son las Biblias que se utilizan en la iglesia cristiana de Medio Oriente, en Turquía, en Grecia, en esos lugares. En la Biblia aramea, en la Biblia Peshita, dice: Elías viene primero para que todo se cumpla. Obviamente la expresión, los traductores de la Reina Valera la agarraron como y restaurará todas las cosas, pero eso no se aplica ni a Elías ni a Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista sí vino predicando un mensaje que puede restaurar todas las cosas, que es el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, de volverse a Dios. Pero en la Biblia Peshita dice para que todo se cumpla, para que todo lo que estaba escrito o profetizado acerca de él se cumpla. Entonces vuelvo a leer. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, o para que todo se cumpla. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así es que Elías efectivamente ya vino.
en la persona de Juan el Bautista. Ahora, no estamos hablando que Juan el Bautista era Elías levantado de los muertos, no. Juan el Bautista obviamente tenía un ministerio similar, un manto espiritual similar, un llamado similar, una naturaleza similar. Recordarán ciertas similitudes y es la manera como vestían ambos, con pieles, ¿verdad? Y comían miel silvestre y langostas. Hay muchas similitudes entre ambos. Eso nos dice que tenían el mismo espíritu dado por Dios. Tenían un ministerio similar. Por eso a Juan el Bautista le llaman Elías y vemos tantas similitudes. Pero Elías es Elías y Juan el Bautista es Juan el Bautista, como personas. Ahora bien, durante el tiempo de gran tribulación, efectivamente va a haber 2 testigos que Dios va a tener acá sobre la tierra profetizando por 3 años y medio. Son Enoc y Elías. Estos 2 fueron llevados vivos al cielo, fueron arrebatados vivos, nunca han muerto. Y a estos 2 testigos vemos en el libro de Apocalipsis que los van a matar al final de los días de su profecía. Y luego Dios los resucita y se elevan y se van al cielo y todo el mundo lo mira. Hay personas que creen que es Moisés y Elías, pero Moisés ya murió, no puede morir 2 veces. Son Enoc y Elías. Así es que sí, Elías literalmente va a regresar como uno de estos 2 testigos y va a estar testificando durante el periodo de gran tribulación. Pero es muy diferente esto al ministerio que tuvo Juan el Bautista, y Jesús claramente nos dice que Juan el Bautista era el Elías que había sido profetizado, que iba a cumplir con todas las cosas que estaban escritas acerca de él e iba a predicar el mensaje de arrepentimiento, que es el único camino como pueden ser restauradas todas las cosas en nuestros corazones y en nuestras vidas de manera personal. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.